Las noticias lo confirmaron. El Papa ha muerto. Pero lo que no te dirán en televisión, ni en las redes oficiales del Vaticano, es lo que ocurre realmente en las siguientes 72 horas. Porque no es solo el fallecimiento de un líder religioso, es el inicio de un proceso meticulosamente planificado, cargado de simbolismos, secretos ancestrales y decisiones que pueden transformar el destino del planeta. ¿Qué se activa cuando un papa muere? ¿Qué fuerzas se reordenan? ¿Qué peligros se liberan? Hoy te contaré todo lo que el mundo necesita saber y lo que no quieren que descubras. 1. El momento de la muerte. Inicia la operación secreta. Cuando un papa muere, no se comunica de inmediato. Lo primero que ocurre es una validación privada del fallecimiento, realizada por el Camerlengo, uno de los personajes más misteriosos de la Santa Sede. Él realiza un ritual que muy pocos conocen. Golpea suavemente la frente del Papa con un martillo de plata y repite 3 veces su nombre de pila. Solo entonces se declara oficialmente muerto. ¿Por qué este ritual tan específico? Porque simboliza la ruptura entre el mundo terrenal y la autoridad divina. Inmediatamente, se activan líneas seguras de comunicación con las potencias católicas del mundo. La muerte del Papa es más geopolítica que espiritual. Antes de que los fieles lloren, los poderosos se preparan. 2. El lacrado de los aposentos y la destrucción del anillo del pescador. Lo siguiente es sellar todas las posesiones del pontífice. Su habitación, sus documentos personales, su escritorio, su Biblia privada, todo es lacrado con cera roja. Nadie puede entrar. Nadie puede salir. Luego, el anillo del pescador es destruido públicamente. Este anillo representa el poder de Pedro, primer papa de la Iglesia. Pero no solo es un símbolo. Es una llave criptográfica antigua, usada durante siglos para autenticar documentos secretos. Al romperlo, no solo se cancela su poder, también se protege el acceso a información que nunca puede ser divulgada. 3. El Vaticano en sede vacante, un estado sin cabeza, pero no sin mando. Desde ese instante, el Vaticano entra en sede vacante, un periodo donde no hay papa, y por tanto, no hay líder espiritual supremo. Pero esto no significa que no haya control. Todo lo contrario. Durante este periodo, el Camerlengo toma el poder. Y es aquí donde comienzan los movimientos en la sombra. El Vaticano se convierte en un campo de batalla interno. Cardenales, obispos, banqueros y embajadores religiosos comienzan a mover sus fichas. Se inician reuniones secretas, se congelan cuentas bancarias, se reescriben protocolos. La lucha por el poder ya ha comenzado, y no se hace con oraciones. 4. El Banco del Vaticano. Cuentas bloqueadas, fortunas movilizadas. Pocos lo saben, pero el Banco del Vaticano, uno de los sistemas financieros más herméticos del mundo, suspende temporalmente sus operaciones tras la muerte de un papa. Esto no se hace por respeto, sino por estrategia. Cuentas especiales son congeladas. Cuentas fantasmas comienzan a ser rastreadas. Y en algunos casos, fondos enteros desaparecen. Algunos sostienen que el Vaticano no es solo una institución religiosa, sino el banco espiritual del nuevo orden mundial. ¿Qué pasaría si esas cuentas estuvieran vinculadas a gobiernos, monarquías, corporaciones y hasta redes oscuras? La muerte del Papa no solo libera una vacante espiritual, libera transacciones que nadie quiere que veas. 5. El cónclave. Una lección entre dioses, hombres y agencias. Días después, se convoca el cónclave. Una ceremonia cargada de rituales arcaicos. 120 cardenales del mundo entero se encierran en la Capilla Sistina. No pueden tener contacto con el exterior. Ni celulares, ni dispositivos. Solo oración y deliberación. Pero, ¿realmente es tan puro como parece? Según fuentes y documentos filtrados, en estos encuentros se pactan más que votos. Hay alianzas políticas, vetos secretos, lobbies económicos. El nuevo papa debe ser electo, sí.
pero también debe convenir a los intereses de los que están detrás del telón. Agencias de inteligencia han espiado cónclaves. Potencias han influido en votos. Y en más de una ocasión, el elegido no fue el favorito del cielo, sino del poder. 6 profecías que se cumplen. El último papa según San Malaquías. Las profecías del arzobispo irlandés, San Malaquías, han vuelto a sonar con fuerza. Él escribió una lista con descripciones precisas de cada papa, hasta el último. Y según muchos, el próximo en ser elegido será Pedro el Romano, el último antes del fin de los tiempos. ¿Coincidencia? ¿Manipulación? ¿O una profecía autocumplida por una élite que sabe algo que tú no sabes? En los pasillos del Vaticano se susurra que esta vez, la profecía es tomada muy en serio. Algunos quieren evitarla. Otros quieren que se cumpla. 7. Los archivos secretos del Papa fallecido. ¿Qué pasa con sus documentos? Cada papa deja atrás un legado escrito. Cartas personales, informes clasificados, mensajes proféticos. Todo eso va a parar a los archivos secretos del Vaticano. Un complejo subterráneo con kilómetros de estanterías ocultas al público. ¿Sabías que el nuevo papa tiene el poder de acceder a esos documentos y destruir lo que quiera? Lo que ahí se encuentra puede cambiar la historia. Evidencias de apariciones marianas no reconocidas, denuncias internas, visiones apocalípticas. Algunos papas han querido revelar parte de esto. Otros lo han sellado con 100 años de silencio. La muerte del papa no es el fin. Es el reinicio. Un ciclo milenario que se repite, pero que cada vez trae consecuencias más profundas. Este evento marca un antes y un después en la Iglesia, pero también en el mundo. Porque lo que sucede en el Vaticano se refleja en los gobiernos, en las religiones, en las mentes y en los corazones de miles de millones de personas. ¿Será el próximo papa un puente hacia la paz? ¿O el engranaje final en una maquinaria global que se dirige hacia un punto sin retorno? Megafonía llamado a la acción implícito. Si este vídeo te hizo pensar diferente, si viste algo que nunca te habían mostrado, suscríbete. Porque lo que viene después de la muerte del Papa es solo el comienzo. En los próximos episodios, revelaremos las verdaderas conexiones entre la Iglesia, el poder global y los planes del futuro. La pregunta ya no es, ¿qué pasa ahora que el Papa ha muerto? La verdadera pregunta es, ¿qué harán ellos ahora que el trono está vacío?